Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Hola, sí. No, que no había abierto. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Omi. Buenas ¿Cómo va? tardes. Buenas tardes, lindo verte. Hola, Igualmente, bienvenida. ¿cómo andás? Tráete una silla. Este es el psiquiatra. Ahí está. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de construcción, que es una palabra que este año decidimos iluminar para hacer y desarrollar encuentros, para repensar algunos conceptos, algunas ideas. Lo hicimos la semana pasada con un living de mujeres maravilloso. Lo vamos a hacer deconstruyendo la vejez, los conceptos de prejuicio de vejez, y lo estaremos haciendo el lugar del hombre, de la mujer en esta sociedad también, y también deconstruyendo algunas ideas o nuevos modelos de familia, que estamos atravesados en nuevos paradigmas, parados en otros lugares, así que la propuesta junto con Debbie Rosenberg, que es la directora de culto, y Ruti, que es nuestra coordinadora de adultos mayores, decidimos armar este ciclo, a la cual el año pasado le hicimos refresh de ideas, hicimos balance del alma, y a pedido del público tenemos a 3 grandes profesionales hoy que vamos a deconstruir una idea que estamos dentro de la festividad de Pesaj, que estamos dentro de un contexto muy especial, que es deconstruyendo la libertad. De esto se trata el encuentro de hoy. Hay 3 profesionales de lujo, un psiquiatra, bueno, todos son psicólogos, psiquiatras, ya se van a presentar. Primero va a hablar Sergio Grossman con nosotros, psiquiatra del CPP, capo total. Después Marina y después Vivi Kelmanovich, Marina Lisenberg, ya ellas se van a presentar. Cada uno tiene 15 minutos, podemos activar el chat para cualquier tipo de preguntas y esto va a durar hasta las 19 horas y después va a haber otros y otras charlas más. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos dándole la palabra ya a Sergio, primer invitado de la... Sergio, todavía no te escuchamos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Para mí es un gusto participar de esta actividad del Ambrot y encontrarme con todos ustedes. Esperemos que prontamente sea presencialmente y si no, lo seguiremos haciendo por Zoom. Y bueno, Omi me pidió que hablara de algo relacionado con la libertad y es difícil este año no hablar de la libertad y no pensar en qué año que tuvimos respecto de la libertad, ¿no? Porque yo siempre decía que, bueno, que a mi generación, había algunos padecimientos que por suerte no me habían tocado, padecimientos que por ahí le tocaron a mis abuelos de la guerra, de grandes catástrofes, y que en ese sentido la vida había sido benigna, ¿sí? Pero este año nos tocó pasar por nos toca todavía pasar por esta pandemia y por cómo manejamos la pandemia y sentimos todas esas restricciones a nuestra libertad, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar un poquito, bueno, pero a ver cómo es. ¿Es que la pandemia nos quita la libertad o nosotros, con libertad de elegir,
elegimos cuidarnos, y al elegir cuidarnos dejamos de lado de hacer algunas cosas que nos gustaría seguir haciendo si este no fuera el contexto. Y prefiero pensar que elegimos cuidarnos y que entonces dejamos de lado algunas cosas para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás, ¿no? Entonces, cuando pensamos igualmente en cómo la pandemia nos limita y nos quita libertades, lo vemos como una cosa externa que entró y nos quitó algo de libertad. Como, si queremos, como en el relato de Pesaj, como el faraón, que es alguien de afuera que nos quita la libertad y de quien nos tenemos que liberar. Y yo de lo que me voy a centrar a hablar es de algunas cosas internas de las cuales tenemos que liberarnos para vivir más plenamente nuestra libertad. Entonces me puse a buscar un poco a ver qué había escrito de libertad y salud mental. Ustedes saben que lo primero que aparece cuando uno hace la búsqueda de estos dos términos cruzados es una imagen de que, o sea, lo que sale en las búsquedas es que los psiquiatras internamos a la gente y le quitamos la libertad internándola, ¿sí? Y es difícil encontrar material acerca de cómo el padecimiento mental le quita libertad a la gente, porque está lleno de descripciones de cómo los tratamientos le quitan libertad a la gente y poca cosa de cómo los problemas que vivimos internamente nos quitan libertad. Y cuando voy a describir esto, les voy a contar cosas que algunas son fáciles de... Voy a tratar de que sean todas fáciles de ver, ¿no? Si alguien padece una enfermedad mental y es esa persona que sufre de ideas que está muy grave y que sufre de ideas extrañas, como que, no sé, que lo persiguen personas para hacerle un daño y esas personas no existen, es fácil para todos pensar, ese que está ahí está mal, no soy yo, es una persona que está mal de la cabeza y que no ve la realidad. Y entonces y es claro que tiene una pérdida de libertad, porque solo puede pensar en eso, que lo están persiguiendo, y su pérdida de libertad es tal que no puede ver la realidad como la veo yo, como la ve el otro, como es en lo más básico, ¿no? Y eso nos queda lejos, ¿sí? Y si vamos acercando a cosas que son más cercanas a lo que podemos vivir cotidianamente, podemos pensar en alguien que está muy deprimido, entonces está muy triste y la tristeza le gana, y eso le quita la libertad de hacer y se queda en la cama y no sale y sufre, y quiere hacer las cosas pero no puede. Y entonces esa tristeza le quita la libertad y ya no nos parece algo tan lejano, porque todos alguna vez estuvimos tristes y porque es más común ver a alguien que en algún periodo de la vida esa tristeza le ganó y perdió una parte de su libertad en ese camino de estar triste. Y Es si nos... difícil, ¿no, Sergio? Sí. Perdón, ¿no? ¿Cómo ayudar en ese momento a una persona? Porque no siempre identificamos que esa persona está triste o tiene una depresión por verse restringida. Y a veces incluso uno se enoja. ¿Por qué no salís? ¿Por qué no interactúas? ¿Por qué no me contás? No se escucha bien. Qué difícil para la misma persona expresarlo. Cuando se siente de esta manera, tal vez uno no lo puede reconocer internamente, pero tampoco quienes lo rodean lo pueden reconocer. Tenés razón, Debbie, que cuando uno está metido en una situación, sea como metido porque me está pasando a mí, o sea metido porque soy quien comparto la vida con la persona que está enfrentando ese problema, puede ser difícil darse cuenta de dónde uno está parado, ¿sí? Y
Y a lo que voy yo es que, bueno, que esta tristeza, en el caso de la depresión, por llamarlo de algún modo, te quita la libertad, ¿no? No que la falta de libertad te da tristeza, sino que la tristeza te anula, ¿sí? Entonces, si alguien quiere ayudar, tiene que partir de la base que todos tenemos momentos y situaciones que son más fuertes que uno, y que no es cuestión de decirle solamente vos podés, sino acompañarlo y poder saber que te entiendo, entiendo que estás sufriendo y vamos a ver cómo hacemos. Y por ahí vos no sabés cómo salir y yo no sé cómo ayudarte, pero acá estamos, ¿sí? Y yo de esto quería ir hacia los miedos, porque los miedos me parecen lo más común, digamos, que todos alguna vez tenemos miedo, que la pandemia nos trajo nuestros miedos también, convocó ciertos miedos, y que me parece que es la forma más común en que a través del miedo limitamos nuestra libertad, ¿sí? Y entonces voy a contar, por ejemplo, una persona que tiene miedo, conozco una persona que tenía miedo a volar, ¿sí? Y entonces llegaba el momento de irse de vacaciones. Y el marido no tenía miedo a volar, pero tenían que negociar que fuera un destino al que se pueda llegar en tren o en micro, porque, porque no estaba dispuesta a enfrentar ese miedo a volar. Entonces elegían aquello que el miedo les permitía, ¿sí? Y esta persona decía, bueno, a mí me encantaría viajar a Europa, pero no me siento con la fuerza para poder enfrentarlo, ¿sí? O sería lindo poder hacerlo, pero no es para mí, ¿sí? Entonces, nada, iban a Córdoba porque con el colectivo podían llegar a Córdoba. Y eso me trae la idea de, o sea, me permite ilustrar lo que es elegir por miedo, donde vos no elegís a dónde querés ir, ni a dónde querés llegar, sino que elegís de qué te estás escapando. Entonces, te estás escapando del avión, ¿sí? Y entonces podés ir solo a los lugares donde no haya avión, ¿sí? Y tus ganas de conocer otros lados quedan en el camino y quedan olvidadas, porque lo principal es irte de lo que te da miedo. Y entonces tus caminos en la vida se vuelven el camino posible alejándote de lo que te da miedo. Y en este ejemplo de el miedo a volar es muy simple y parece, bueno, todos conocemos a alguien que tiene miedo a volar y que lo puede enfrentar o no. Pero ¿qué pasa cuando... En nuestra tradición se dice libertad de y libertad para. Como el pueblo judío, en esa libertad de Pesaj, hubo esos hijos e hijas de Israel que salieron de Egipto, recobraron la libertad de, como esclavos, de salir de Egipto. Lo que no pudieron alcanzar, no pudo alcanzar esas generaciones la libertad para hacer. No solamente me alejo de la opresión, sino cómo yo puedo tomar mi decisión y hacer realmente mi deseo. Debbie, no se escucha bien. ¿Se escucha? No. No, se escucha Bueno, mal. yo cuento lo que decía Debbie. Debbie decía que en nuestra tradición, la generación que salió de Egipto pudo ser libre del faraón, pero se quedó 40 años dando vueltas en el desierto. La generación siguiente recién pudo, digamos, ir hacia su meta, que era entrar en Eretz Israel, ¿sí? Esa generación pasó sin acceder a la libertad para construir algo nuevo. Esto es lo que aportaba Debbie en consonancia con lo que estoy planteando. Y continúo entonces con lo que estoy diciendo. El miedo al avión lo vemos fácil porque es, digamos, muy gráfico, ¿sí? Pero si lo que vos de lo que te escapás es de
de cualquier cosa que me dé sensación de riesgo, tu vida se vuelve un mundo chiquito, porque los caminos dejan de ser el camino de buscar lo que yo deseo hacer en mi vida, y el camino pasa a ser lo que no dé riesgo. Y la vida está llena de riesgos, ¿sí? Así que un pasito más en construir, y vos decís, bueno, sí, entonces si yo soy esclavo de un miedo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y entonces vos decís, bueno, la única manera de romper eso es enfrentando el miedo, es viéndole la cara a ese miedo. Y cuando enfrentás el miedo, te sentís como el traste, ¿sí? Porque no es que vos te sentís liberado porque enfrentaste el miedo, te sentís súper, no muy asustado como estaba, sino 10 veces más asustado, ¿sí? Y tenés que recorrer el camino de muchas veces enfrentar ese Ahí miedo está, hasta que lográs sentirte apareció bien. la voz. Y entonces, así como el pueblo judío requirió 40 años, así necesitas 40 veces enfrentar el miedo para sentir que lo pudiste superar. Mi tiempo de hablar va terminando porque ya son 15 minutos y yo les voy a proponer, si me animo, a que hay una canción, un nigún hasídico, que está basado en la letra de un rab, el rab Nachman de Breslev, que dice así, y lo voy a compartir con ustedes un segundito, porque si alguno la conoce la canción, podemos cantarlo todos y cerrar mi pequeña charla o ilustración con eso. Vamos a ver la letra de la canción. Ahí está. Dice así: el mundo entero es un puente muy estrecho. Y lo más importante es no tener miedo en absoluto. La versión mía sería que no es posible no tener miedo, lo importante es, aunque tengas miedo, atravesar el puente, pero estamos cerca, ¿sí? Y la canción cantada dice, Kol haolam kulo gersher bsar meod, gersher bsar meod, Be'aikar, lo lefaje, lo lefajet lal, be'aikar, lo lefajet lal. Así que Wow, bueno, maravilloso, termino mi charla gracias. con el deseo de que Gracias, encontremos las Sergio. fuerzas para atravesar nuestros puentes. Maravilloso, qué buen mensaje, Sergio. Porque también puede haber preguntas también. Después vamos a hacer un cierre todos juntos. Pero qué mensaje de cómo atravesar el miedo. Maravilloso. Marina, tu turno. Vamos a ir directo. El tiempo en televisión es tirano. Bienvenida, qué lindo que estés acá. ¿Cuántos amigos hay hoy? ¿Cuánta gente tan conocida? Qué lindo todo lo que está sucediendo esta tarde. Y qué lindo compartir este espacio, gracias a todos. Y resonando con esta invitación a transitar un puente y a encontrarnos con nuestros miedos y conquistar nuestra libertad, yo siento que en tiempo presente, que de eso se trata la práctica de la atención plena, de poder cultivar presencia, en este momento la verdad es que lo que me nace es invitarnos a una pausa consciente, así que quizás saliendo de la necesidad de estar incluso mirando a la pantalla, vale cerrar los ojos, van a escuchar mi voz en off. Y quiero invitarnos a sentirnos físicamente presentes en este momento, en este Zoom, sentir el cuerpo, donde sea que esté apoyado, en la silla, en el sillón, sintiendo por lo menos 3 puntos de apoyo. Y
vamos a hacer una pausa, vamos a parar para conectarnos con el valor de la libertad de y la libertad para, como dijo Debbie, yo creo que la libertad es responsabilidad nuestra, tanto de como para, en función de dónde ponemos nosotros nuestra atención. ¿Qué es lo que captura mi atención hoy? Hoy. ¿Puedo registrar si pude ser libre de puntitos suspensivos y cada uno registra aquello que le hubiese resultado valioso ser libre de? Hoy me sentí libre para, registrando cada uno, la invitación es a que cada uno registre cuáles son los faraones internos que nos capturan, aquellos impulsos de los que necesitamos liberarnos, emociones o pensamientos, como decía Sergio recién. O yo, por ejemplo, la gula de seguir comiendo matzá con manteca, que me encanta. Porque en realidad el cerebro se expone a distintas experiencias por repetición y entonces nos vamos habituando. Y podemos recordar, por ejemplo, que en África a los monos los cazan con trampas muy elementales. Ponen una banana adentro de la jaula y entonces el mono mete la manito y agarra la banana y cierra su puño. Y la mano le queda atrapada cuando tiene la banana agarrada, porque no le pasa la mano si tiene la banana esa. Ahora, si ese mono soltase la banana, recuperaría su libertad. ¿Qué hacen los monos? Siguen aferrados a la banana, aún a costa de su libertad. Y ¿cuántas veces nosotros, como los monos, quedamos pegados, completamente apegados a nuestras certezas? Este es un espacio para deconstruirlas, a nuestras verdades, y no las soltamos. ¿Cuántas veces quedamos ahí agarrados de esas creencias estancas y tenemos sesgos no revisados que actúan como chalecos mentales? Y tal como alguien recién comentó, nosotros tenemos un funcionamiento cerebral mamífero, lo compartimos con los monos, pero los seres humanos además tenemos la corteza prefrontal, que es una parte que envuelve toda esa parte cerebral mamífera y que tiene fundamentalmente funciones ejecutivas que nos posibilitan, mediante la oxigenación de la corteza prefrontal, regular nuestras emociones, elegir cómo nos relacionamos con las circunstancias, tener cierto control o gestión de la voluntad y tener metacognición, poder pensarnos. Por eso podemos deconstruir un concepto. Tiene que ver, perdón, Sí. Marina, ¿tiene que ver con pensamiento rígido versus un pensamiento flexible? No necesariamente tiene que ver, puede ser, pero yo quisiera escalar abstractamente un escalón más y decir, si yo puedo observar que tengo un pensamiento más rígido o un pensamiento más flexible, estoy ejerciendo la metacognición, porque hay algunas personas que podemos estar presas de chalecos mentales de rigidez y otros de flexibilidad. A mi criterio, ambos pueden ser chalecos de fuerza. Y la posibilidad de elegir en cada circunstancia en qué consiste no quedarme con la banana atrapada y animarme a soltar esa certeza, para cultivar presencia, para ser libre
de determinados sesgos que quiero deconstruir y relacionarme con eso que está sucediendo, una de las tantas maneras es cultivar presencia, ¿no? Nosotros tenemos, creo que todos conocemos una frase de Viktor Frankl, que no quiero dejar de traerla, ¿no? Que entre el estímulo X y la respuesta hay un espacio, es un espacio infinito, eterno, de siglos, de generaciones. En ese espacio radica nuestro poder para elegir nuestra respuesta, cómo nos vamos a relacionar con esas circunstancias. Y en esa respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ahora, para poder habitar ese hiato, esa instancia, ese puente entre estímulo y respuesta, necesitamos cultivar presencia, necesitamos apoyar la mente en el cuerpo físico y estar acá y ahora. ¿Y cómo voy de tiempo? Me quedan poquitos minutos. ¿Y cómo se hace para cultivar presencia? Eso, quería, a ver si puedes tirar una. ¿Qué es estar acá? ¿Qué tengo que hacer para estar acá? La invitación principal para mí es apoyar la mente en el cuerpo. Prestar atención es cuidar, prestar atención es registrar con nuestros sentidos lo que sea que esté sucediendo en nuestro mundo interno y en el mundo alrededor. El tipo de atención que nosotros vamos a prestarle a la pierna, a ese pensamiento, a esa persona que tenemos enfrente, va a cambiar la naturaleza de mi relación con eso que está sucediendo. Hay un cuento de un periodista que todas las mañanas iba a comprar el periódico y que cuando llegaba al kiosco, en la época pre-coronavirus, él saludaba siempre amablemente al kiosquero. Y un día va con un amigo, este periodista, y el kiosquero siempre respondía con modales bruscos, desconsiderados, le daba el diario, el periódico, así como de una manera poco amigable. Y el día que lo ha acompañado de su amigo, el amigo ve que el periodista, cuando el kiosquero de siempre le entrega así, igual le sonríe, le paga, le desea buen fin de semana, y después le dice, tu amigo, tu kiosquero siempre te trata así. Y entonces este le dice, sí, sí, la verdad que sí, por desgracia es así. Y vos siempre te comportás con amabilidad con él, con educación, con este don de gente. Sí, le dice. ¿Y por qué vos sos tan amable con él cuando él es tan antipático y grosero con vos? Y este periodista le dice, es facilísimo, porque yo no quiero que él decida cómo me voy a comportar yo. Y yo creo que para mí la libertad es eso, es poder elegir cómo actuar según mi voluntad y tomar mis propias decisiones y ser responsable de esas decisiones. Hacerme cargo. Yo creo que libertad y responsabilidad son familiares hiperíntimas, son inseparables y que no podemos tener la una sin la otra. Y yo creo que cuanto más libre es alguien, tanto más responsable es. Así que mi invitación nuevamente es a que cerremos los ojos ahora en los últimos minutitos que me quedan de mi tiempo. Y al inhalar y al exhalar ya sabemos todos respirar, no hay nada que cambiar. Nos permitamos conectar con la calidad de nuestra presencia ahora, en este momento, a las 18:33 de la tarde del 31 de marzo de 2021. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo?
qué está presente en mí. Y dándonos un espacio para inhalar y exhalar en la más absoluta intimidad. ¿Qué libertad quiero cultivar ahora en tiempo presente? Inhalando y exhalando cómo me estoy sintiendo con esta invitación. Quiero pasarle el micrófono a Vivi, que estoy segura que va a continuar de una manera en donde nos va a aportar muchísimo valor a todos. Ahí vamos con Vivi. Antes de decir que en el chat hay dos comentarios, como para que vayan también procesando. Y si quien te enoja te domina. Y otra reflexión, eso es de Eduardo. Y Adriana dice, tenemos que ser nosotros y no permitir que nos cambien para mal. Bueno, gracias Marina, maravilloso. Vivi, tu turno. Hola, ¿cómo les va? Bueno, estoy yo también muy contenta de estar acá, con tanta gente, algunas más conocidas. Bueno, por supuesto que a los del Ambrot, Omi, Ruti, ya los conozco, gracias. Sergio, un placer estar con vos, Marina, ni que hablar, mi amiga, nuevamente en estas cosas conjuntas. Ok. Me allanaron un poco el camino, por supuesto, Sergio y Marina. Voy a contarles un poco y voy a probablemente retomar algunas ideas que trajeron Sergio y Marina. Les voy a contar un poco de qué les voy a hablar hoy. A mí me tocaba hablar de la libertad en tiempo presente. Se me hizo complejo pensar en cómo linkear la libertad en el tiempo presente, pero se me ocurrieron dos ideas para darles. Dos ideas para vivir un poquitito más libres. Por supuesto que tienen bastante que ver con esto que dijo Marina, de cultivar presencia, con esto que hablaba, esto de lo que hablaba Sergio, que tiene que ver con qué hacemos con los miedos que nos quitan tanta libertad. Pero para arrancar con mis dos mini aportes, o sea, quiero comenzar con esta idea de que somos libres, podemos ser libres. La verdad es que la libertad es absolutamente finita. Tenemos muchas limitaciones para ser libres. Hay muchos condicionantes que no nos permiten elegir con libertad. Tenemos condicionantes económicos, psicológicos, sociales, culturales, biológicos, genéticos, ¿sí? Había un experimento cortito que estuve como mirando, y es el experimento Libet. No importa, lo que quiero decir, no importa, no sé si Sergio lo conoces, el experimento Libet, ¿lo conocés? No. Pero en este experimento, que tiene ya unos cuantos años, lo que querían desarrollar, lo que querían encontrar, era ver si podíamos decidir con libertad ante algunos estímulos que se le ofrecían a los participantes, y lo que se descubrió es que el cerebro elige media milésima de segundo antes lo que va a hacer, antes de que nosotros pensemos que vamos a hacer. Después el cerebro nos informa a nosotros de lo que hicimos. Lo que quiero decir con esto, no sé si se entiende bien, pero es que genéticamente, biológicamente, ya estamos determinados. No somos lo libres que creemos que somos. Por eso mi intención, teniendo en cuenta tanto condicionante, era ver cómo podemos vivir, qué podemos aportarle a nuestra vida, qué podemos pensar para vivir con un mínimo más de libertad. A ver, Y entonces, Vivi, vos lo que sí, decías es que uno elige lo que le sale y después dice, sí, yo lo elegí. sí, y que el que elige es el cerebro sin que nosotros, o sea, nos sale porque el cerebro nos está mandando, porque nuestra biología y genética nos llevó hacia ahí. Exactamente. Sí. Bien, entonces, dicho esto, ahora les voy a contar dos ideas.
¿sí? Dicho esto, que no somos libres, que podemos ser un poco más libres, pero no libres, totalmente como nos gustaría, creo, la primera cosa que quiero decirles es que algo que nos acerca más a la libertad es la certeza que las cosas son pasajeras, las situaciones son pasajeras, no duran toda la vida, que las situaciones se transforman. En ese sentido, el judaísmo nos enseña con las festividades bastante sobre las transformaciones. Esto lo chequeé también con Omi, Debbie y Ruti, porque no soy ninguna experta en el judaísmo, pero por ejemplo, en Pesaj pasamos de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que trabajamos en esta festividad. En Purim pasamos de la desesperanza a la alegría. En Hanukkah, de la oscuridad a la luz. Ya el judaísmo per se nos está invitando a pensar la vida como una transformación. Siguiendo, no me voy a animar a cantar como vos, Sergio, pero siguiendo esto de la canción de Sergio, yo había pensado en otra canción para contar esto, que es de Gabo Ferro, que es un cantautor que lamentablemente se acaba de morir porque era muy único en su estilo. Él tiene una canción, o tenía, que se llama ¿Por qué no lloras un poco? Y hay un pedacito de la canción que a mí me encanta, no me lo voy a cantar porque hace mucho que no canto y me va a salir horrible, pero decía algo así como, podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega, la desgracia es cuidadosa, viene y se va puntual. O sea que por todos lados entendemos que la vida nos trae transformaciones y que nos invita a concebirla como algo pasajero. Por lo tanto, vivir con mayor libertad sería entender que las cosas no se quedan estables y que permanentemente nos estamos transformando con los años, con las situaciones, etc. Primera idea que les doy para que no se queden apegados a los miedos. Si tenés miedo hoy, tal vez si lo enfrentás, como decía Sergio, vas a transformarte y vas a poder dejar de evitar situaciones. Ahora bien, la segunda cosa que quería aportar hoy, y donde me quiero quedar un poquito más de tiempo, es un concepto que me gusta mucho, que está en todas las religiones, que la psicología positiva lo trae, y es vivir la vida con un sentido, que mi vida tenga sentido, vivir mi vida con propósito. Pero no es fácil. ¿Qué significa vivir una vida con sentido, vivir una vida con propósito? ¿Cómo puedo acariciar un poco más la libertad? Yo creo que podemos como apenitas ser un poco más libres si estamos sintonizados con el propósito de ese momento, con el propósito, con el sentido de mi vida. Logoterapia, es logoterapia. Muy bien, y justamente, gracias, no sé quién habló, pero voy a citar, en el verano tuve la delicia de leer La bailarina de Auschwitz, que probablemente muchos de ustedes la leyeron. Me quedé con dos frases maravillosas. Edith Eger, la autora, fue discípula finalmente de Viktor Frankl, o sea que voy a hablarles un poquito de ese chiquito de logoterapia, y hay dos frases divinas en ese libro. Edith Eger dice, porque su madre se lo decía, y porque era una frase que ella llevó al campo de concentración. La madre le decía, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. La segunda frase es, no podemos decidir apagar la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. O sea, podemos vivir con oscuridad encendiendo la luz. Mi aporte hoy tiene que ver con que si sintonizamos con nuestro propósito, tal vez podemos llegar a vivir una vida con un poquito más de luz, con un poquito más de libertad. Marina lo decía muy bien, Marina se dedica magníficamente a cultivar la presencia. La atención, y Marina me va a decir que sí, y si no igual decime que sí, si estoy diciendo cualquier cosa. Pero Marina, gracias. Marina sabe muy bien que la atención se incrementa para seguir actividades que nos dan satisfacción a corto plazo. Nuestra mente permanentemente se va a Netflix, a las redes, a cualquier cosa que nos dé satisfacción a largo plazo. Justamente por eso dejamos de ser libres, porque no llevamos la atención hacia donde nosotros queremos llevarla, o hacia aquellos lugares que nos dan más libertad. Entonces,
mi idea es contarles un poco cómo podemos entrenar un poco nuestra atención para vivir más sintonizados con un propósito, para acariciar un poco más seguido la libertad, para sentir, por ejemplo, yo no sé si alguien de ustedes hizo buceo. Yo hice buceo una vez en mi vida, más allá que después vomité, que me moría de miedo, y que de esto les voy a hablar, voy a traer este ejemplo para contarles algo después. Cuando uno baja a 8 metros, 12 metros abajo del mar, primero que es una maravilla absoluta lo que uno descubre, ese mundo que uno descubre, pero al mismo tiempo hay una paz, un silencio, que aunque haya tormentas eléctricas arriba, no las escuchás. Entonces mi idea es, o lo que les quiero contar, o lo que quiero sugerir, es que vivir con propósito te permite tener una brújula, te permite como estar buceando, y más allá de que sucedan infinidad de adversidades que van a seguir sucediendo, te puede ayudar a elegir un camino sintonizado con lo que te hace sentido. Bien, entonces, ¿qué es el propósito? Es la habilidad para usar nuestras fortalezas para hacer una diferencia en nuestro mundo. Ahora, cuando uno habla del sentido de la vida, pareciera como que es un mensaje divino, pero no, es algo que podemos hacer cotidiano. El sentido de la vida se encuentra, ¿sí? No se inventa, está ahí. Si nos hacemos las determinadas preguntas que ahora les voy a contar, nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a encontrar nuestro propósito de vida. Es un proceso largo, no es fácil, no es que yo te pregunto, no sé, estoy viendo a Perla o a Felisa, ¿sí? No es que yo les pregunto a Perla y a Felisa Sendler, les digo, ¿cuál es tu sentido de la vida? Y me lo van a poder decir rápidamente. No, pero les voy a contar algunas preguntas que si se hacen y si yo me hago, me pueden ayudar a encontrarlo, a armarlo y a sintonizar con la vida más libre que quiero tener, sin estar apegada a los vaivenes de lo que va sucediendo. Entonces, a ver, voy a las preguntas, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a las preguntas. Estas preguntas no es que son mi invento, por supuesto que no. Son preguntas, hay una charla TED de Adam Leipzig, en donde él, se las sugiero, él cuenta acerca de cuáles son las preguntas que él descubrió, que la gente, si se las contesta, vive una vida más feliz, más plena, más llena de propósito. Él dice, que esto me pareció interesantísimo, la charla es del 2013, pero él cuenta, cuando se metió a averiguar cómo me doy cuenta, cómo busco mi propósito, había en Amazon 151.928 textos acerca del propósito. Esto nos muestra que no es nada sencillo encontrarlo, ¿sí? Pero hay 4 preguntas que él nos sugiere y se las quiero contar, porque me parece que si uno se las pudiese contestar en el tiempo que nos lleve contestarnos, podríamos vivir con un eje más atado a mis valores, ¿sí? Por ejemplo, ahora les voy a hacer las preguntas, pero tomando lo que decía Sergio, yo tengo miedo de volar, pero si para mí es un valor conocer el mundo, si para mí es un valor, y puedo, por supuesto, para mí es un valor la curiosidad, la exploración, y tengo miedo, eso, o sea, no volar va a tener un costo a mi identidad. Entonces, por ahí, más allá de que tengo que enfrentarlo, la voy a pasar horrible subiéndome al avión, saber que para mí es importante conocer el mundo, explorar, curiosear, por ahí me va a ser un poquito más fácil. Pero bueno, me quedo acá, voy a las preguntas. Primera pregunta que sugiere Adam Leipzig. Estas preguntas él las diseñó porque son todos como amigos de Harvard, estudiaron en Harvard, y él se daba cuenta que gente que le iba excelentemente bien económicamente, que había triunfado en su trabajo, no era feliz. Entonces se dio cuenta que la gente que no era feliz era porque no cubría esto de vivir con un propósito. Las preguntas son, número 1, ¿quién sos? Yo soy Viviana. La pregunta número 2, para contestarnos, para poder identificar cuál es nuestro propósito. ¿Qué haces? ¿Qué amás hacer? Esta es una pregunta. ¿Qué amás hacer? Y esta es muy interesante, que viene de la misma. Es, ¿cuál es la única cosa que vos hoy podrías enseñarle a alguien? Bien interesante. Entonces, yo no me voy a definir como Viviana, soy psicóloga.
Si yo me pongo a pensar en eso, a mí me gustaría definirme como soy una persona que ayuda a otras personas a mirar otras perspectivas y a narrarse una historia que les sea más apacible para su propia vida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi mamá, no sé si está metida ahí, pero creo que sí, podría decir, ¿qué ama hacer? Ella ama recibir a sus nietos. Ella ama recibir a sus nietos. Lo que ella podría enseñar perfectamente es cómo recibir a la gente que quiere, con comida, con amor, con lo que sea. Tercer pregunta, ¿qué necesitan o quieren las personas de lo que vos les das? ¿Qué necesitan o quieren las personas de aquello que vos tenés para darle? Entonces yo podría decir, siguiendo con el ejemplo de mi mamá, que sus nietos, a quien ella ama y recibe con amor, sobre todo sus nietos, lo que necesitan y quieren de ella es ese amor, esa posibilidad de tener una casa que la madre no les da a sus hijos, por ejemplo, en donde hay buena comida, en donde hay mucha variedad, porque su madre no les da eso, pero su abuela sí. Mis hijos necesitan esa situación de tradición, ¿sí? De ser la que encarna en este momento la tradición judía, la tradición de las comidas, de los festejos, ¿sí? Entonces, estoy hablando, y seguramente esto a mi mamá, no sé si está, pero si estuviese, esto tendría que ver con su propósito en este momento de su vida, en donde ya es una persona más grande, aunque todavía no le llegó la vacuna más 80, pero sigue siendo grande. Cuarta pregunta, y acá termino. ¿Qué obtienen ellos con eso que vos les das? ¿O cómo se transforman esas personas con aquello que vos les das? Por ejemplo, probablemente sus nietos dirán que se sienten queridos, se sienten como sostenidos en una tradición, sienten el valor de la familia unida, sienten el valor de una casa judía que les entrega un montón de tradición y conocimiento y rituales. Estas son las 4 preguntas de Adam Leipzig. Hay otra gente que estudia el propósito, y les quiero contar estas últimas 4 de otra mujer que se llama Emily Kafzani Smith. Son 4 cosas que ella dice que hay que tener en cuenta, y acá sí termino, lo prometo, para tener una vida con propósito. Uno puede tener propósito sintiendo que pertenece a un grupo, teniendo pertenencia, sintiendo que hace cosas para pertenecer y que pertenece. La segunda cosa es la trascendencia, es sentir que soy parte de algo que es más grande que yo, ¿sí? La naturaleza, la familia, mi trabajo. Yo pertenezco a algo que me supera. Por supuesto que la tercera es esto del propósito, es sentir que mi vida tiene un sentido, que utilizo mis fortalezas para hacer una diferencia en el mundo. Y la cuarta que dice ella es la narrativa que nos hacemos. Si yo soy capaz de entender, como por ejemplo en este caso, la bailarina de Auschwitz, ese libro, no sé si lo leyeron, pero es maravilloso, sobre todo es el libro en donde yo mejor, con más detalle, más vívidamente, pude como vivir, pude empatizar, aunque he visto millones de películas, he leído miles de libros sobre el tema, y además mi padre no estuvo en un campo de concentración, pero se escapó de Polonia 3 días antes que lleguen los nazis. Es el libro en donde yo más vívidamente pude ver lo que sucedía en un campo de concentración, y esta mujer en este libro cuenta su dolorosa experiencia y su transformación con un sentido de vida y con una narrativa que la ayudó a ayudar a otros. Creo que acá termino, mis queridos, y abro a las preguntas, y les agradezco la escucha y la invitación. Decir algo, agregar una frase de Viktor Frankl, que él dice que cuando uno tiene un para qué, uno puede sobrellevar el cómo. O sea, si uno tiene un proyecto, un sentido, uno sobrelleva el cómo hacerlo. Es la frase de Viktor Frankl. Exactamente. Vivi, seguimos con algunas preguntas o comentarios también. Gracias, Genia. Gracias por el aporte. Preguntan si uno puede tener más de un propósito. ¿Puede haber más de un propósito? Pregunta Marta. Puede haber más de un propósito, y los propósitos pueden cambiar a lo largo de la vida, a lo largo de las edades. O sea, mi razón de hoy no es la misma que la que tenía a los 18 años,
Lo que quiero dejar en el mundo hoy no es lo mismo que me importaba dejar a los 25. Probablemente si mi madre estuviera acá, seguramente lo que ella intenta hoy con el COVID, con esta dificultad, con el tema de las reuniones familiares, no es lo mismo que debía querer a sus 50 años. Por supuesto que sí. Lo que quiero decir, y acá me callo, es que tenemos que buscar ese propósito. No es mágico, no me aparece en un segundo. Es difícil, pero hay que buscarlo. Estas preguntas que les doy, y esto que decía Emily Hafsani, son una manera de llegar más rápidamente al propósito. Yo puedo agregar algo de esto del propósito. Estaba pensando que uno no puede acumular libertad, no podés ahorrarla y juntarla como juntás los billetes de la plata, ¿sí? Porque la libertad aparece en cada momento, en cada decisión, y cuando decidís, si té o café, antes de decidir tenés libertad. Una vez que pediste el café, tenés café. Entonces ya esa elección se comprometió con algo. La libertad se enriquece cuando nos comprometemos con un propósito. Vivi nos contó de una manera maravillosa cómo explorar nuestros propósitos, y yo agrego que la libertad crece cuando la perdemos al comprometerla con un propósito, el propósito que nosotros elijamos. Sí, tengo un problema muy serio con eso que decís, Sergio, porque yo cuando pido café después voy a querer té. Tengo un problema muy serio, no renuncio. Bueno, podemos tener algunas sesiones y hablar de eso. Ok, dale. Me parece que el mensaje también que nos da esta festividad y lo que ustedes tanto nos enseñan y nos ayudan a bajarlo a nuestra realidad actual, esto que traía Sergio de que muchos seguramente lo sintieron. En otros tiempos se vivieron conflictos difíciles y a nosotros no nos tocó, y tal vez claramente ahora sentimos que estamos en una situación de la que tenemos restricción de libertad. Lo que decía Marina de cómo nos ayuda a ponernos en tiempo presente con el cuerpo, nos ayuda a eso, siempre lo dejamos afuera del tiempo y pensamos que la mente solamente lo va a resolver. Y Vivi, amé el libro de la bailarina de Auschwitz. Realmente lo que, justamente, y para cerrar y tomar lo que trajeron los tres en relación con el judaísmo, cómo ella enseñó, cómo ella aprendió a transitar y a salir de su propio trauma gracias a cómo ella ayudaba a sus pacientes. Y en Pesaj lo que aprendemos es que la libertad es conjunta, que uno no se puede liberar fuera de contexto y solo, que no hay un individuo libre solo en una sociedad que está oprimida, en un pueblo que está oprimido. La libertad se hace en forma conjunta, y por eso más de una vez se cuenta que Moshe no aparece en la Haggadah, porque si bien Moshe fue determinante para nuestra libertad, y Dios también, fue el pueblo el que pudo salir junto con las familias y todos hacia la libertad, que como Sergio explicaba, el salir hacia la libertad no es tan fácil tampoco, pero sí es en conjunto, junto con otras personas que atraviesan lo mismo y con un propósito que se va determinando con el tiempo, puede ser posible. Muchas gracias. Me gustaría agregar una frase más que me acabo de acordar, siguiendo la línea de Sergio, de cómo se articulan la libertad con el propósito. Y me acordé de Simone Weil, que trabaja mucho la articulación, y yo estoy hablando de la atención, de prestar atención, a pasar la pausa, a entender qué es la libertad, prestarle atención al propósito, lo viví, ¿no? Y cómo se vinculan, y en esto creo que nosotros como pueblo milenario hagamos la pausa y le prestemos atención a nuestro propósito. Y Simone Weil dice que la atención es la más rara y pura forma de generosidad. Y creo que si prestamos atención y nos cuidamos y velamos por la libertad, justamente, como vos muy bien decís, Debbie, no empieza ni termina en ninguno de nosotros, sino que es reparar, restaurar Tikkun Olam, el mundo entero. Así que creo que yo estoy muy agradecida de lo que compartimos,
y prestémonos atención amablemente, conscientemente, con un propósito, libremente. Qué lindo, ¿La Marina. canción que habíamos elegido no, o quedó, la sacamos porque Sergio cantó tan bien? No te permito que digas que canté bien. Canté. Me encantó. Bueno, gracias a los tres. Gracias, Marina. Sabés que prestar atención en hebreo, y eso es algo que muchas veces traemos, no se dice prestar, no se dice que tiene que ver con lishol, con algo de, también a veces es preguntar, sino la sim lev, poner corazón. Y creo No que sabía. ¡Qué sí, divino! es muy lindo. Así como en inglés es Divino. pay attention, que tal vez es algo también relacionado más con poner y algo más comercial, y en otro sentido en castellano es te lo presto y me lo devolvés. Sí. Bueno, en hebreo se pone todo el corazón de nuestra tradición. Y Ay, qué propósito no es lo hermoso. mismo que mashmaut, pero significado es mashmaut y tiene que ver con lishmoa, con escuchar. Mi significado tiene que ver también con tener los oídos abiertos y poder ser receptivo de lo que sucede. Divino, divino. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. No sé si Omi está por ahí, quiere hacer un Sí. cierre. Muchas gracias No, a todos. muchas gracias. No, han puesto hoy, ustedes pusieron mucho corazón por dar su tiempo. Esto lo hacen de toda la onda y lo hacen con onda y lo hacen desde un lugar de mucho amor. Y muchas personas, 66 en un momento, han prestado su corazón a compartir esta idea de deconstruirnos y aprender a cada vez, y eso sí también es nuestro pueblo, de nuestro pueblo es ser cultural por repensarnos. Tenemos algo que como pueblo tenemos esa sed, esa curiosidad, esa pregunta que hay en Pesaj de indagar y preguntarnos y repensarnos. Y eso hay que validarlo. Y esta tarde hay que validarla donde pusimos el corazón. Ustedes lo hicieron con este aporte y la gente que se acercó lo han hecho con un silencio, no solo porque los muteamos, sino porque yo también sentí, porque a veces muteas a un grupo y sin embargo, no, acá han puesto el corazón y eso es presencia. Así que por esta tarde compartida, no tengo más palabras de agradecimiento. Hay un programa en Lambrota Call muy lindo y muy interesante para seguir indagando. Gracias a todos, los abrazos en mi corazón, a todos los que compartimos esta tarde. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Hermoso. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy bien. ¿Cuándo va a ser la próxima? Vamos a ir avisando. Ah, bueno. Fantástico. Me gustó mucho y la verdad que yo también soy psicóloga y me beneficié bastante y también hay un poco de mindfulness, de concentración en uno mismo también, en eso lo que les decía. Muchas gracias. No, de nada. ¿Nos vamos? ¿Ya estamos? ¿Nos vamos? Sí, Cerramos nos todos. nos despedimos. Gracias.